Buenas noches, ¿cómo están? Siempre con las fallas técnicas, ustedes entenderán, esto es uno nuevo y no entiende mucho, así es que, pero porque queremos darle un buen servicio a ustedes. El tema de ahora es la fecundación, el milagro de la vida. Ustedes se preguntarán por qué ese tema, pues estamos en el mes de las madres y queremos darles a conocer cómo se da este milagro de la fecundación. La fecundación no es más que la unión del óvulo de la mujer con el espermatozoide del hombre. Se unen y empiezan a generar un nuevo ser. Esta es la fecundación. Y es un hecho tan natural y tan espontáneo que se da en el ser humano que casi en la gran mayoría de parejas pues no necesitamos meter las manos, por decir esto. Pero hay una gran mayoría de mujeres que no pueden tener hijos aunque lo intenten. Y entonces aquí vamos a tratar esos problemas, a qué se puede deber y qué podemos hacer. También vamos a tratar el problema emocional que está detrás de la infertilidad. Pues bien, la fecundación se inicia con el periodo de la ovulación. ¿Qué es la ovulación? La ovulación es cuando nuestro ovario, más o menos en el día 14, viene. Nosotros tenemos desde que estamos en el vientre de nuestra madre y sabemos que somos XX, o sea, una niña, una mujer, se empiezan a formar óvulos en nuestros ovarios y se van perdiendo a medida que nosotros vamos creciendo, fuimos niñas, menstruamos, empezamos la maduración de un folículo cada mes. Y ese folículo trae consigo el óvulo, el tan preciado óvulo que va a dar lugar al unirse con un espermatozoide a un nuevo ser. Entonces, la ovulación es un momento en el ciclo menstrual de la mujer que inicia con la menstruación, luego por acción de hormonas, tanto estrógenos como progesterona, van produciendo ciertos cambios a nivel del ovario y a nivel del endometrio. Entonces, para prepararse en el día 14 para la ruptura de ese folículo maduro que se ha formado en los ovarios y soltar el óvulo. Si la pareja, si la paciente, la mujer ha tenido relaciones sexuales, pues lógico, vamos a ver una carga de espermatozoides que se van a llegar al encuentro y de esta unión pues empieza la generación de un nuevo ser. La fecundación es un evento, como yo les digo, natural. En muchas mujeres, para determinar el periodo de la ovulación, pues tenemos que ver su historia menstrual. Por eso es tan importante que la mujer tenga claro y anote todos los meses. Hoy pues con todas las apps que existen es más fácil, saben, les avisa más o menos en cuánto está su periodo fértil, etcétera, de acuerdo a su historia menstrual. Nosotros podemos calcular más o menos cuándo puede ocurrir esta ovulación. Es un momento X en el universo que se da, entonces es la ruptura de ese folículo, puesto que si no han tenido relaciones, pues no va a haber una fecundación, por lo tanto no va a haber un embarazo. ¿Qué nos puede alterar esta ovulación? Pues tenemos un montón de cosas, ya lo hemos hablado en temas anteriores. El estrés que vivimos normalmente en nuestro trabajo, en nuestra vida con nuestros esposos, con nuestros hijos, nos conlleva a veces a retardar o atrasar o a no ovular. Problemas de sobrepeso, problemas con trastornos hormonales, síndromes metabólicos, diabetes, enfermedades renales, hipertensión, ¿qué más nos podría alterar? Pacientes con ovarios poliquísticos, con endometriosis. También como la fecundación es de dos, ¿verdad? Tanto una parte femenina como una masculina, también tenemos que ver que la parte masculina esté funcionando adecuadamente. Este tema a veces es bastante delicado porque nuestra gran población de hombres son un poquito machistas, entonces no les gusta que cuando uno estudia a la pareja que no puede quedar embarazada, también estudiamos al esposo. Y es a través de un espermograma, o sea, una muestra de esperma, que nosotros logramos saber si ese esperma tiene suficiente cantidad de espermatozoides, si tiene un pH adecuado, si tiene un volumen, una consistencia, etcétera, una serie de parámetros
porque a veces la señora está bien, pero el problema es el caballero. Entonces, aquí es de pareja, el problema es con parejas. Pero el milagro de la fecundación de la vida, ese nuevo ser, se da espontáneamente casi en el 80% de las mujeres, ¿verdad? Solo hay una mínima cantidad de mujeres que les cuesta. Una pareja teniendo relaciones sexuales frecuentemente, estoy hablando de unas 2 o 3 veces por semana, tiene una probabilidad en el primer año de estar intentando quedar embarazado, casi el 80% lo logra. Solo una mínima cantidad, entre un 20 y un 30%, les va a costar quedar embarazados, pero en el próximo año, o sea, en los primeros 2 años, pues van a lograr un embarazo. Pero si ya estamos intentando, tenemos relaciones frecuentes y no logramos quedar embarazados, entonces ahí sí hay que consultar, porque tenemos que encontrar cuál es la causa y el motivo del por qué como pareja no han logrado un embarazo. Este milagro de la vida es tan maravilloso. Dios nos ha generado, nos ha hecho tan perfectas que cuando el óvulo se suelta de la trompa de Falopio, nos podemos poner la primera diapositiva, por favor, doctora Polanco. Lo que ven ustedes aquí atrás es la imagen de un útero. Del útero sale la trompa de Falopio, que es esta que está aquí, que lleva su pliegue. Estas son las fimbrias o terminación de la trompa de Falopio, y este es el ovario. Entonces, ¿qué pasa cuando este ovario ya maduró? Tiene un folículo dominante hermoso para poder soltarlo. Viene la fimbria y lo atrapa. ¿Para qué? Para evitar que ese óvulo se pueda perder, aunque más adelante les voy a decir que sí puede, en algunos casos, poderse perder. Viene el óvulo y empieza a migrar. Es más o menos a este nivel que se topa con el espermatozoide y se da la fecundación a este nivel de la trompa. Y aquí, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, es una odisea, pero todo confabula para que se dé. Por ejemplo, cuando el señor ha eyaculado, o sea, ha soltado los espermatozoides a la vagina de la señora, el pH de la vagina de la mujer es ácido, pero actúan una serie de enzimas y sustancias que favorecen, que ponen ese moco más filante, más líquido, para facilitarles la llegada, desde que salen desde el pene del señor hasta que llegan a este nivel de la trompa. El espermatozoide tiene una progresión lineal y vamos, es como que tuviera una carrera de esos de galgos que les ponen el conejo adelante para que el galgo corra. Lo mismo pasa en la naturaleza. Hay una serie de enzimas que se encarga el óvulo de producir, que le dan una facilitación o una señal a este espermatozoide de que siga su migración hasta llegar a la trompa. Aparte de eso, hay una capacitación, se llama así, de los espermatozoides, en donde se quitan el casco que tienen superficial en la cabeza del espermatozoide para agilizar y entrar al óvulo cuando lo capta más o menos a este nivel. Tiene que saber que una eyaculación puede permanecer los espermatozoides tanto en vagina, más o menos en un periodo de 3 a 5 días. Entonces ya vamos a hablar, porque hay muchas mujeres que preguntan, bueno, ¿y yo puedo quedar embarazada en la menstruación? Sí. ¿De qué va a depender? Ya les voy a explicar. Entonces el espermatozoide sube, llega a nivel de las trompas. En las trompas hay cilios, así como vellitos, ¿verdad? Que tienen sus movimientos peristálticos. Eso también hace que muchos espermatozoides se vayan quedando en el camino. Unos se quedan a nivel de la vagina, otros se quedan a nivel del útero, y otros logran pasar a las trompas, y en las trompas se quedan otros en esos vellitos o cilios, ¿verdad? Pero hay uno que es el más rápido y el más inteligente. Eso siempre, mi hijo así decía, yo fui el más inteligente y el más rápido, porque por eso estoy yo aquí. Y es cierto, de los millones de espermatozoides que el Señor suelta en cada eyaculación, solo uno va a lograr penetrar el óvulo. A excepción de los casos de gemelares, en los cuales
pueden ser 2 espermatozoides los que entren o un solo espermatozoide, y el óvulo tiene la capacidad de dividirse en 2 seres humanos con material genético para ambos. Esos son los gemelos idénticos, y cuando introducen 2, entonces, o cuando tenemos, por ejemplo, estas señoras que tenemos en tratamiento de fertilización, podemos liberar no solo 1, sino que 2 o 3 óvulos, y con la capacidad de poder ser una producción múltiple de óvulos y una fecundación múltiple. Estos por lo general no son gemelos idénticos, tienen ciertas similitudes, pero no, incluso pueden ser de sexos diferentes. Entonces, después de llevar la carrera, al llegar a este nivel, el óvulo se encuentra con el espermatozoide y el espermatozoide entra en el óvulo y empieza los cambios que suceden a nivel del óvulo. Él tiene una coraza externa, el cual el espermatozoide entra. Ahí existen unas enzimas que le ayudan a ese que logró entrar, ¿verdad? Él se deshace de su cola, solo entra a la cabeza y se une con el óvulo y el material genético, tanto del hombre como de la mujer, se unen y luego se dividen en 23 cromosomas del caballero y 23 cromosomas de la señora. Entonces, eso es lo que va a dar lugar a un nuevo ser con 46 cromosomas. En esa unión y luego separación del material genético es a veces donde se dan las malformaciones cromosómicas, cuando hay una carga hereditaria o cuando hay ciertos agentes externos que puedan actuar en este momento tan crucial que es la fecundación. Y cuando el óvulo logra entrar al óvulo, existen enzimas en las cuales impermeabilizan esa capa y ya no dejan entrar otro. Solo entró uno y ¡pum!, como que sellan. Entonces es ahí donde empieza. Y desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, se empiezan a dar cambios. Empieza la división celular en 2, en 4, en 6, en 8, y empieza a migrar el óvulo desde la trompa hasta llegar a su destino final, que es el útero. Eso más o menos le va a llevar al óvulo unos 3 a 5 días o a 7 días en llegar hasta el endometrio. Entonces, a nivel del endometrio, ya el endometrio se ha preparado. Muchas tienen la idea de que la menstruación es algo sucio que nosotros las mujeres expulsamos todos los meses. No, señoras ni señoritas. El endometrio es lo más rico que la mujer puede tener. ¿Por qué? Porque se ha preparado, es rico en vasos sanguíneos, en vitaminas, minerales, antígenos, en glucosa, para recibir un huevo fecundado. Ese es el objetivo de preparar el endometrio todos los meses. Es un nido para alimentar a ese nuevo ser, que es lo más preciado de una mujer. ¿Qué pasa cuando no tenemos relaciones? Nunca hemos tenido relaciones, o cuando no ha habido una relación cerca de la ovulación. Pasa el óvulo, no fue fecundado, el endometrio no lo reconoce como un óvulo fecundado, por lo tanto dice, aquí no hay nada, pum, se cae y viene la siguiente menstruación. Por eso uno de los signos principales en una mujer que tiene vida sexual activa y que sospecha embarazo es la ausencia de la menstruación. Entonces, el óvulo sigue migrando a través de la trompa y llegamos al endometrio. Al llegar al endometrio, ya llevamos no aquel óvulo inicial, sino que ya es un blastocisto, una mórula, la cual ven ustedes aquí, como que es un anillo, y la parte esta es donde se van a empezar a formar las diferentes capas de donde vamos a sacar cabello, ojos, dientes, intestino, sistema digestivo, nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el endometrio, el óvulo permanece así como flotando antes de implantarse en el endometrio, más o menos unos 2 o 3 días. Y aquí, ojo, pueden haber problemas en cuanto a la implantación.
Se pudo haber dado la fecundación, se pudo haber dado la duplicación, triplicación, cuadruplicación de las células, llegar a un óvulo fecundado en buenas condiciones, pero el endometrio no será apto para fecundar, o hay un problema en la fecundación y ese óvulo no logra la implantación, entonces ¡pum!, se va de paso. Y la mujer o no se percató de que estaba embarazada, o a veces puede pasar que las señoras tienen prueba de embarazo positiva, pero no hay nada en el endometrio. Son como microabortos que pasan. ¿Por qué? Por diferentes causas. Pueden haber problemas de coagulación, problemas de la colágena. Nuestro sistema inmunológico reconoce como extraño y no permite esa implantación. O problemas con miomas o endometriosis que hacen hostil a ese endometrio a que capte ese óvulo. Cuando ya nosotros estamos a nivel de esto, en esos 2-3 días que está el óvulo como flotando y diciendo a dónde me voy a implantar, porque el óvulo busca el mejor lugar para la implantación. Entonces cuando se da la implantación, ya que el óvulo entra dentro del endometrio y este lo capta y empieza a anidarlo y a cubrirlo, se dan un montón de cambios. Muchas mujeres pueden presentar, casi un 70% de las mujeres no presenta este síntoma, pero el 30% de las mujeres lo pueden presentar, y que se da la anidación desde la migración que vamos de aquí, más o menos la anidación o implantación se va a dar ahí por el día 8 a 12 del ciclo menstrual. Entonces a veces puede coincidir con la fecha que tiene que venir la siguiente regla. Entonces podemos ver un manchado oscuro, puede ser menor que una regla o igual que una regla, puede estar asociado a síntomas, por ejemplo, como dolor o sensibilidad en las mamas, dolor de vientre, los mismos signos que pueden presentar con una menstruación, y es ahí el error que la mujer a veces piensa que esa es una menstruación y no embarazo. Entonces uno de médico tiene que ser más allá de decir, mire, y esa regla era igual que todas. Y a veces ellas mismas te dicen, no, fíjese, era más poquito, me duró menos, o no tuve tantos síntomas como con mis reglas normales, o no gasté tantos cotes, etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos nosotros pensar que era la anidación de este óvulo fecundado y no una menstruación. Y es ahí donde también nosotros podemos determinar que se ha dado una buena implantación. No necesariamente el hecho de que no tenga esos síntomas no quiere decir que está bien anidado, no, ojo, ¿verdad? Entonces, cuando ya el óvulo se anida en el endometrio, empiezan a generar una serie de hormonas, que es cuando ya nos dan positivas las pruebas de embarazo en sangre o en orina, dependiendo del tiempo de evolución que tengamos en la ausencia de la menstruación. Ahora bien, como les dije, ven que no todo es, 1 de cada 8 mujeres va a tener una pérdida de un embrión fecundado, de un óvulo, perdón, fecundado, entre las 8 y 10 semanas. En las primeras 8 y 10 semanas puede haber una pérdida. Entonces, como ven, más o menos es un 15%. El hecho de decir estoy embarazada es lo más normal, sí, pero también existen riesgos. Como les dije, ¿qué otro problema podemos tener en esta fecundación? De que el óvulo, al soltarse, la trompa pueda tener algún problema, más que todo en estas pacientes en las cuales hemos diagnosticado enfermedades pélvicas inflamatorias, en donde hay un proceso infeccioso que nos puede estrechar la luz de esta trompa. La luz de la trompa es chiquitita, así como que fuera un cabello. Entonces, con un proceso inflamatorio infeccioso, esa trompa puede estrecharse en algún nivel de todo su trayecto, y este óvulo fecundado en su trayecto puede quedar atrapado y producir un embarazo ectópico. La trompa no tiene el potencial de distensión que tiene la matriz, porque la matriz está generada para eso. Sus fibras permiten que se distienda y crezca para albergar un niño más o menos con una estatura normal de entre 48 y 50 centímetros. Ya si pasa de 50, pues ya son niños macrosómicos grandes o de talla grande, pero más o menos 48 a 50 centímetros es la potencial que tiene la matriz de distenderse. No digamos si es un embarazo gemelar, si son trillizos o cuatrillizos o quintillizos,
La capacidad de esa matriz es enorme. La trompa no lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la trompa empieza a anidar ese embrión, empieza a crecer, pero llega un momentito en que la trompa ya no puede más y se rompe. Entonces, como aquí pasan una serie de vasos sanguíneos que le dan aporte tanto al ovario como al útero, esos vasos se rompen y empiezan a sangrar a la cavidad. Entonces vienen los síntomas: dolor agudo en una de las dos fosas ilíacas o regiones pélvicas, ¿verdad? Pueden haber mareos, desmayo, palidez, y eso es una urgencia quirúrgica porque hay que ir a extraer el embarazo ectópico. Por lo general, si ya está roto, pues hay que quitar la trompa y se pierde un 50% de la probabilidad de poder quedar embarazada. Pero ojo, los embarazos ectópicos no solo se dan a nivel de la trompa. Pueden, como les dije al inicio, ¿se acuerdan? La fimbria o la parte terminal de la trompa captura al ovario para poder aspirar el óvulo que se suelta. Pero por problemas también inflamatorios, infecciosos, falta de motilidad de la trompa, por adherencias, por infecciones, etcétera, etcétera, puede dejar caer ese óvulo a la cavidad pélvica y darse un embarazo abdominal. Es de altísimo riesgo, son pocos descritos en la bibliografía. Yo tuve la oportunidad de ver uno cuando me estaba en formación en el hospital de maternidad. Se había alojado la placenta a los intestinos, el bebé pues venía chiquito, pero nació. Por supuesto, es de altísimo riesgo y son rarísimos, pero puede darse. Otro de los casos de implantación rara es que este óvulo se quede atrapado aquí, a nivel del cuerno del útero. Esta área de aquí tampoco no tiene el potencial de distensión, es un poco más, no tiene tanta buena circulación como la tiene el endometrio, y aquí tampoco puede crecer como lo hace adentro de la cavidad endometrial. Y este óvulo, como les dije yo, pasa más o menos aquí como flotando unos 2 o 3 días, buscando dónde va a ser el mejor sitio de implantación. Entonces ese óvulo se nos puede ir hasta abajo, a nivel del cuello de la matriz, y tener un ectópico cervical. Tampoco es compatible con la vida porque el cervix no tiene el potencial de distenderse tanto para albergar un recién nacido, y hay que ir a extraer esos embarazos que no están en un lugar adecuado. Entonces, como ven, no es tan fácil. Hay un montón de causas y causales que nos pueden impedir una adecuada anidación de este óvulo, pero si se da, ese es el milagro que inicia y que lleva un recorrido de 9 meses para ustedes, que son 40 semanas para nosotros los médicos, son un total de 10 semanas, porque nosotros contamos a partir de la fecha de la última regla. No las que coinciden con la implantación, sino que la fecha de su última regla normal. Entonces, para nosotros son 40 semanas de gestación, y el parto se puede dar desde las 38 semanas y puede prolongarse tanto como las 42 semanas, pero eso es el seguimiento y es el próximo tema de la doctora Polanco: control prenatal. Entonces, hablando siempre con esto, ven que hay un montón de cambios, de hechos. Pasemos a la siguiente diapositiva, doctora. Este es la implantación, como ustedes pueden ver aquí, desde que viene, se implanta en el endometrio, viene el busca, ¿verdad? Hasta que llega a anidarse. Cuando anida, puede romper ciertos vasos y ver ese sangramiento que les menciono yo, que puede coincidir con la siguiente menstruación. Entonces, el uso, por ejemplo, una paciente que quiere quedar embarazada tiene que evitar el uso de alcohol, de tabaco, drogas, bajar los niveles de estrés. No alcohol, vean, ni alcohol en el momento, alcohol de beber, bebida espirituosa que alegra el ambiente. Entonces, tenemos que evitar ciertas sustancias, mantener una vida tranquila, estable,
o aprender a manejar el estrés, porque el estrés es nuestro peor enemigo cuando queremos tener un embarazo, ¿verdad? Se liberan una serie de hormonas. Hay muchas mujeres que entran en estrés. Mis pacientes no me dejarán mentir. Hay muchas que quiero quedar embarazada y mire, no logro quedar embarazada. Tranquila, tranquila, tranquila. Esto, como yo les digo a mis pacientes, los niños vienen de ahí arriba. Y tiene que haber una congruencia en lo que piensa, en lo que uno dice y en lo que uno hace. Tiene que estar tranquila esperando ese momento, hacerlo con todo el amor del mundo. ¿Por qué? Porque cuántas mujeres que, ups, no me vino la regla, estoy embarazada. Cuántas adolescentes quedan embarazadas en su primera relación. Lo que hablábamos de la menstruación, ¿puedo quedar embarazada en la menstruación? Sí puede quedar embarazada. ¿Por qué? Porque la ovulación, como les dije, es un evento X en el universo que no sabemos determinar específicamente cuándo. Podemos más o menos suponer la época fértil, pero si estamos sometidas a estrés, cambio de dieta, cambio de trabajo, conflictos emocionales con nuestra pareja, eso va a alterar nuestra ovulación y puede ser antes o puede ser después. Y si usted ha tenido relaciones sexuales recién estando con menstruación o pasadita la menstruación, pero acuérdese, los espermatozoides pueden permanecer en la vagina de 3 a 5 días. Entonces, si estando menstruando usted tiene y los espermatozoides están ahí y de repente, ¡pum!, soltó el óvulo, ¡pum!, el trancazo sin el gustazo. Entonces, ojo, tenemos que cuidarnos si nuestros planes son todavía no ser mamá. Por eso les digo yo, los hijos tienen que planificarse para cuándo. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque tiene que haber una congruencia emocional, una congruencia física, una congruencia económica. Un embarazo no es solo, vienen los bebés con el pan bajo el brazo. No, tenemos que estar preparados. Esas cositas tan hermosas que te van a cambiar la vida, porque la cambian, jalan pisto de agalán, señoras. En su primer año de vida son delicados las vacunas, los controles, etc. A medida van creciendo, se van espaciando, pero igual, pues, la educación, los hábitos, todas esas cosas tenemos que prever cuando queremos traer un niño al mundo de una forma responsable. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esta anidación en el endometrio que se ha dado 100% excelente, empiezan a salir una serie de hormonas que son las que nos causan los problemas de las náuseas, de los dolores de cabeza, de los mareos, de la pesadez en las mamas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Son cambios propios que la doctora Polanco va a tratar en el próximo tema. Ahora bien, vamos a tratar ese punto especial, por qué la mujer le cuesta quedar embarazada, si ven que es un evento fisiológico para el cual las mujeres estamos dispuestas a hacer esto. Muchas mujeres y mis pacientes... Tenemos una pregunta al respecto. Perdón, vamos a contestar una pregunta. Tengo varios abortos de 1 a 3 meses de gestación. Se supone todo está bien, pero no logro llevar a término los embarazos. Es bien doloroso. Eso es lo que les explicaba. Mis pacientes que me están viendo ahorita no me dejarán mentir. Yo he tenido casos de pérdidas subsecuentes como la que nuestra amiga nos escribe, en pérdidas de embarazo de entre 8 a 10 semanas, que no logran llegar al término y les hacen pruebas, les hacen exámenes, bueno, hasta cariotipo les han hecho para ver si no hay una incompatibilidad cromosómica entre el papá y la mamá que esté impidiendo la fecundación, pero no hay ningún problema, como dice nuestra amiga. Y es doloroso, sí es doloroso. Yo tuve una paciente, saludos a la mamá de Samuelito si me está viendo. Esta mujer perdía a sus bebés tempranamente y todos los exámenes estaban bien, pero como les digo yo a mis pacientes, los niños vienen de ahí arriba. Yo les aconsejo que vean una película muy bonita de Pixar, de Disney, que se llama Soul. Esa es una caricatura tan bonita que le explica de una forma lúdica cómo son esas almitas que están ahí arriba cuando vienen a la tierra a ser un nuevo ser.
A veces hay circunstancias en nuestro ambiente, emocionales, con nuestra pareja, con nuestra familia, traumas de la infancia de los que ya hemos hablado, falta de identidad personal, de autoestima, de amor propio, que nos pueden estar impidiendo quedar embarazadas. A veces nosotros nos formamos ideas, yo siempre les digo a mis pacientes, esa es la impresión que usted se generó por X trauma que tuvo en la infancia. Hay muchas de nuestras pacientes en las cuales cuando estaban chiquitas la mamá los dejaba a cargo de los demás hermanitos porque ella tenía que trabajar, papá ausente. Entonces esa niña chiquita de 8 o 10 años le tocaba ser mamá, darles de comer, estar pendiente de sus hermanitos más pequeños. Entonces la infancia de esta criatura se perdió. ¿Por qué? Porque tuvo que madurar aceleradamente para tomar la responsabilidad de un adulto. Entonces esa niña en algún momento se dijo, yo cuando crezca no voy a tener hijos. Entonces eso se quedó fijado en su subconsciente y todo su cuerpo confabula para que no se lleve a cabo esto. ¿Por qué? Porque tiene varios poliquísticos, o porque tiene fibroma, o porque tiene esto, o porque las parejas que busca son parejas que igual la abandonan como abandonaron a su mamá, y porque ella no pudo disfrutar esa niñez. Entonces tenemos que ir a ver en el inconsciente qué es lo que ha guardado. A veces de los problemas de nuestra infancia es la impresión que ese niño o esa niña se hizo cuando estaba pequeña y después lo exteriorizó en un conflicto emocional. Hay un libro muy bonito que se llama Lo que el cuerpo habla, lo que la boca calla. Sí, la emoción, el trauma, el conflicto emocional tiene mucho que ver con estos bloqueos que existen. Aparte de eso, tiene que ver mucho la carga genética. Nosotros jalamos genes de nuestros tatarabuelos, de nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, de nuestros padres, que traen esas cargas genéticas desde allá para acá. A veces parece irrisorio, hay mucha gente decir, esta vieja está loca, pero cuando tenemos en nuestra familia pérdidas, mujeres que han parido 15, 20 hijos, ¿por qué? Porque tenemos un ambiente machista y porque la mujer, el hombre, teniéndole un estado de embarazo, la puede controlar más. Han parido más de 20 hijos y no es por descuido, porque no los quieran, pero a veces situaciones que niños que por enfermedades X se murieron y por eso esas pérdidas es como que el universo da vuelta a la tortilla y dice, bueno, como esta tuvo tantos hijos y un pequeño descuido para cuidarlo, pues a esta le toca no tener hijos para compensar la balanza. Entonces, es una serie de cambios que se dan. Si ustedes están interesados, pues ese es algo personal. No es que esto es todo. Con mis pacientes que han tenido problemas, hemos manejado el conflicto emocional y gracias a Dios, sin ningún tratamiento caro y sin nada, hemos logrado que ellas puedan lograr un embarazo. Pero, ojo, no es con todas las pacientes. ¿Por qué? Porque es de exposición personal de cada quien. Porque tienen que ventilar, enfrentar esos demonios internos y entenderlos, trascenderlos y seguir la página. Es como uno dice, borrón y cuenta nueva. Entonces, es un multifactorial que existe. Nosotros como médicos tenemos la obligación de descartar las causas, como les mencionaba yo, procesos infecciosos que nos puedan causar estrechamiento de las trompas o un endometrio estéril que no permita la anidación de un folículo ya fecundado, problemas de fibromas, endometriosis, problemas de úteros infantiles, problemas a nivel de los ovarios poliquísticos, síndromes metabólicos, que tengan resistencia a la insulina, que haya problemas de diabetes, hipertensión, problemas renales, infecciones a repetición, etc. Nosotros como médicos tenemos la obligación, pero el plus de Ultramedic San Salvador es no solo atender el cuerpo, sino también la parte emocional. Entonces, si nosotros hallamos una congruencia entre todo esto, es como que si el mismo cuerpo entendiera y dijera, ah, bueno, sí, ¿verdad? Esta paciente sí tiene la posibilidad, entonces hagamos que suceda esto.
No es que sea la panacea ni tampoco sea el descubrimiento del siglo, no. Esta forma de tratar a los pacientes viene de tiempos ancestrales, en donde veían que las cuestiones emocionales tenían que ver mucho con la enfermedad. No es algo que yo me he sacado ni de la manga, ni que tampoco me lo he inventado. Hay estudios, hay cursos, por ejemplo, en España Rick Olvera es el mejor exponente de lo que es la bioneuroemoción, en el cual se ha determinado que los conflictos emocionales tienen que ver o marcan enfermedades físicas, porque nosotros a veces no podemos manejar una emoción que tenemos oculta. Entonces, es algo multifactorial que existe. Cuando no hay ningún problema, como les digo, en la primera relación quedé embarazada, me hizo falta el arreglo y estoy embarazada. Pero el problema lo tenemos que buscar en esas pacientes que tienen problemas, que tienen infertilidad. Infertilidad, ojo, es la dificultad para embarazarte. La esterilidad es la imposibilidad. Es imposible, ¿verdad? Pero cuando tenemos una congruencia entre nuestra creencia, la fe en algo superior, en algo divino, en el universo, en lo que ustedes quieran, en la disposición mía de abrirme al hecho de la maternidad, a sanar mis monstruos, mis demonios internos. Y esto, ojo, es en pareja, no es individual. Yo por eso siempre les digo a mis parejas, lleguen con su esposo, porque este es un trabajo de ambos. No puede estar este por aquí y esta queriendo. Entonces es imposible, tienen que ser los dos. Porque para que haya un ser humano nuevo, tiene que haber un óvulo y un espermatozoide. No puede fecundarse solo, no somos como caballitos de mar, que el caballito de mar él solo se fecunda y él solo pare y vuelve a generar. O sea, no. Necesitamos de la copulación, de la relación sexual entre un hombre y una mujer para poder quedar embarazados. Entonces, espero que esta charla haya sido un poquito aclaratoria para esas personas que tienen dudas y para ver cómo se da el milagro de la fecundación. Es algo maravilloso, es algo hermoso. Con estas pacientes que no podían quedar embarazadas era una odisea. Eran llanto ver crecer la panza, llanto sentir el movimiento de un bebé y no digamos el atender un parto. Con mi amiga, como les digo yo, la mamá de ese abuelito, era ahí un mar de lágrimas. Lloraba yo, lloraba la paciente, lloraba el papá, todo el mundo lloraba de felicidad por traer ese niño tan amado y tan querido, ¿verdad? Y que ahorita ya tiene 5 años. Entonces... Hay una pregunta de WhatsApp. Dígame. Nos preguntan vía WhatsApp. Doctora, ¿al cuánto tiempo de tener relaciones sin planificar y no lograr un embarazo, yo puedo considerar que soy infértil? Bueno, con el uso de anticonceptivos, como ustedes han visto, en base a esto es que se generan los diferentes métodos de planificación. Unos, por ejemplo, en las pacientes que usan algún tipo de anticonceptivo, ya sea implantes, pastillas, dispositivos intrauterinos, por lo general la fertilidad empieza rápidamente cuando suspendemos estos. Sí, pero aquí nuestra amiga no está planificando y no queda embarazada. Entonces, ¿al cuánto tiempo de tener relaciones sin estar sin desprotegidas se puede decir soy infértil? Si ya tiene de 6 meses a 1 año teniendo relaciones sexuales, ojo, no como una paciente me dice, mire doctora, yo no quedo embarazada, llevo 6 meses. ¿Cada cuánto tiene relaciones? Me dice que física como mi esposo viaja 1 o 2 veces por mes, entonces como quiere quedar embarazada. Y si el señor viene a tener relaciones en la época que no está ovulando, menos todavía. Entonces, por eso les digo, tiene que tener por lo menos relaciones sexuales de 2 a 3 veces por semana, sin ningún método, sin uso de ningún método de planificación y con él terminando adentro de la vagina de la señora. 6 meses, a 1 año, que no ha logrado por sus propios medios quedar embarazada,
ya tiene que consultar para considerar un problema de infertilidad. ¿Algo más, doctora? Pues no solo saludos, nos ha saludado Vanessa, Susana, gracias por todos los saludos. De Los Ángeles, Edna Polanco. Ay, tan linda Florcita. Edna. Un gusto. Florcita, ya pronto la tendremos a Florcita aquí en diciembre. Y Esmeralda Rivas. La Mir Rivas. Gracias a todos por estar pendientes de Ultramedic, de los temas de Ultramedic. Y les voy a dejar con un video que quiero que vean, que va a explicar en resumidas cuentas todo lo que yo les he dicho ahora. Si usted tiene alguna pregunta puntual, por favor hágala a través de nuestro WhatsApp 78524106 o en la página de Ultramedic San Salvador. Fue un gusto estar con ustedes, darles esta charla, espero hayan agarrado un poquito de todo y las dejo con el video. Bien, este video para que lo vean mejor lo pueden encontrar en Facebook, Facebook Pleca Watch.
Se llama Bebé Impresionante cómo nace la vida humana. Ahí lo pueden buscar para que ustedes lo puedan disfrutar y vean resumido todo lo que yo les he dicho esta noche con respecto a la fecundación. Ahora la sorpresa es que entre nuestras amigas que se han conectado este día, vamos a rifar 5 ultrasonografías para mujeres embarazadas. O sea que ustedes no estén embarazadas, pero una amiga o un familiar esté embarazado, pueden donarle la ultrasonografía. Vamos a rifar 5 ultrasonidos obstétricos para las que han estado conectadas el día de hoy. Les vamos a hacer a las ganadoras, nos vamos a comunicar vía inbox y darle los datos para que ustedes puedan hacer la cita para la ultra de embarazo. Fue un placer. Pasen todas muy buenas noches.